Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy quería hablaros sobre internacionalizar el negocio. Hay mucha gente que piensa en internacionalizar su negocio, montar su negocio en el extranjero para así pagar menos impuestos. En principio, aquí es interesante saber que esto es algo que podemos todos hacer, es 100% legal y cualquiera de nosotros, residiendo prácticamente en cualquier lugar del mundo, podemos montar nuestra empresa donde queramos. Da igual que sea en Panamá, en Dubái, en Hong Kong, en Estados Unidos, una LLC, lo que sea, ¿vale? No hay ninguna ley en prácticamente ningún país que prohíba montar en el extranjero una sociedad. Entonces, claro, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el problema? ¿Vale? Pues bueno, el problema es que casi todos los países tienen ciertas reglas que dificultan montar empresas en el extranjero, no montarlas, sino beneficiarse de de las características que esa empresa tendría en el extranjero. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué reglas, qué leyes, qué normas son las que hacen esto, ¿no? Pues bueno, seguro que habéis oído hablar de las CFC Rules. Quizás también habéis oído hablar del sustrato empresarial o de la regla de dirección efectiva. Ya es menos probable que hayáis oído hablar también de las razones económicas y estratégicas válidas necesarias para montar esa empresa en el extranjero y que te la reconozcan, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar hablando, bueno, pues por ejemplo, de las CFC Rules. Las CFC Rules lo que hacen es que, bueno, se aplican sobre los socios, es decir, ahí no se tiene en cuenta quién está, vamos, el administrador o lo que sea, no importa. Aquí lo único que se tiene en cuenta es quién es el socio, quién es el dueño o quiénes son los dueños de esa sociedad, ¿no? Y sobre ellos, que no sobre la propia sociedad ni nada de esto, se aplica un régimen de transparencia internacional. Es decir, los beneficios de esa empresa dejan de ser beneficios de la empresa para el país de residencia de ese socio y se convierten en beneficios del dueño, del socio, ¿vale? Es decir, nos encontramos con una transparencia de esa sociedad, a pesar de que la sociedad no es transparente fiscalmente, estas CFRUs lo convierten en transparente la participación que pueda tener en esa sociedad. Entonces, una sociedad que haya tenido, pues bueno, $100.000 de beneficio, por ejemplo, por los cuales tributaría, pues en Bulgaria, por ejemplo, el 10%, en Dubái el 0%, pues bueno, en lugar de, por un lado, esa sociedad va a tributar lo que tenga que tributar, pero luego, adicionalmente, el socio, por ejemplo, si tuviera su 50% de esa sociedad, pues tendría que pagar impuestos sobre ese beneficio como si fuera suyo en el país en el que vive, ¿vale? Eh, por suerte, generalmente se tienen en cuenta los impuestos que ya se han pagado en el país en el que se encontraba. Es decir, que si estuviéramos hablando de Bulgaria, pues pagaría impuesto, se contaría ese 10% que ya se ha pagado. Claro, las CFC Rules son una gran faena, pero lo bueno es que bueno, no suelen aplicarse, ¿vale? Porque por lo menos en las sociedades operativas, es decir, si tú tienes una sociedad que lo único que hace es invertir, entonces ahí sí es muy probable que se te apliquen las CFC Rules. Pero si lo que tienes son ingresos, no son ingresos pasivos, sino, vamos, la sociedad lo que tiene no son ingresos pasivos, sino activos por algún tipo de actividad, servicios o a lo mejor vende productos o los fabrica y bueno, cualquier actividad comercial hará generalmente que no se apliquen las CFC Rules.
Aparte, si eres residente en la Unión Europea, generalmente puedes tener tu sociedad, incluso de inversión, en cualquier otro país de la Unión Europea sin que se apliquen las CFC Rules, ¿vale? Así que, bueno, así, de forma muy general, estas serían las CFC Rules. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, y esto combina también con lo de las CFC Rules y su no aplicación si montas el negocio, si eres residente en Europa, en la Unión Europea, y montas el negocio en algún país de la Unión Europea. Aquí tenemos las razones económicas o estratégicas válidas para montar esta empresa en el extranjero. Hacienda quiere saber que no has montado la empresa en el extranjero simplemente por ahorrarte impuestos. A ver, para la mayoría de personas no sería simplemente, sino que es una razón fundamental, pero Hacienda no lo acepta, ¿vale? Entonces, esto ocurre igual con las CFC Rules. Las CFC Rules no se aplican en la Unión Europea. Si eres residente en algún país de la Unión Europea y montas la sociedad en otro país de la Unión Europea, pero tienes que tener razones económicas o estratégicas válidas, empresariales al fin y al cabo, para montar esa sociedad en el otro país de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, bueno, y más allá de las CFC Rules, en general las haciendas pueden pedirte bueno, les explicas cuáles son esas razones empresariales para que hayas montado la sociedad en el país en el que lo has montado. ¿Qué razones deben ser estas? Pueden ser, bueno, pues puede ser que por estar más cerca de los proveedores, por estar más cerca de los clientes, por abrir por abrirte a nuevos mercados, porque los empleados que necesitabas se encontraban en ese país, porque facilita a lo mejor la importación de productos o la venta de productos en el país, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con todo esto que se habla ahora de los aranceles que va a haber, bueno, pues si tú tienes a lo mejor el negocio, la fábrica allí en Estados Unidos, pues vas a poder vender sin un montón de cargas. O al revés, tú vives fuera de Europa y quieres vender en Europa, pues a lo mejor te conviene montar una empresa en algún país europeo para así pues no estar sujeto a tus mercancías que vendas y tal, a tantos aranceles y demás. Entonces, bueno, todo eso pueden ser razones económicas y empresariales válidas que Hacienda va a aceptarte, ¿vale? En cuanto a inversión, también puede ser pues, que te permita mejor invertir en ciertos mercados o bueno, a lo mejor que sí, que tengas acceso a ciertos, no sé, fondos, bolsas, lo que sea, ¿no? El tipo de inversión que solamente con una sociedad en ese país podrías bueno, pues beneficiarte, ¿no? De ese tipo o acceder a ese tipo de inversiones, ¿vale? Vale, entonces con esto tendríamos tratado más o menos el tema de las razones económicas. Hemos hablado también de las CFC Rules. Lo siguiente sería el sustrato empresarial. ¿Qué es esto del sustrato empresarial? Bueno, pues el sustrato empresarial consiste en que, claro, la empresa que montas en el extranjero debe tener algún tipo, vamos, debe poder trabajar. Perdón. Tiene que poder desempeñar la actividad que se supone que va a desempeñar, ¿no? Si es una agencia de marketing, pues debe tener la posibilidad de ofrecer esos servicios de marketing online o lo que sea. Si es una empresa de traducción, pues tiene que tener los medios y los recursos humanos o del tipo que sea para coordinar los proyectos, hacer las traducciones y demás, ¿vale? Tiene que tener oficina, más grande o más pequeña, dependerá bueno, del tipo de empresa, del tipo de negocio del que estemos hablando, también de la cantidad de trabajadores que tenga ese negocio y también quizás de los ingresos, ¿no? Pero al final, bueno, pues la cuestión es que sea creíble que con ese sustrato empresarial se puede estar desempeñando
el trabajo que esa empresa no se supone que está haciendo. Luego, tiene también que ver con esto del sustrato empresarial, está la regla de dirección efectiva, desde dónde se está dirigiendo esa empresa. Prácticamente todos los países del mundo consideran una empresa residente en el país X o Y, según el lugar, por un lado, en el que se ha constituido la empresa, la sociedad. Eso es bastante fácil controlarlo, simplemente la constituyes en el país en el que te interese, pero por otro lado también en el país en el que tenga la dirección efectiva. Entonces, la dirección efectiva es el lugar en el que se toman las decisiones. Si tú, por ejemplo, vives en España y tienes tu empresa en Bulgaria, esa empresa búlgara tendrá que tener sustrato empresarial, es decir, medios para realizar el trabajo, algún empleado, una oficina para trabajar desde Bulgaria, pero además la dirección efectiva debería estar allí. Tú puedes ser administrador de esa sociedad búlgara, pero las decisiones se deberían tomar o la empresa se debería dirigir desde Bulgaria, ¿vale? Entonces lo mejor que puedes hacer es tener un administrador también en Bulgaria. A lo mejor tienes un socio o lo que sea que puede estar allí mientras tú estás en el país en el que tú vivas. O también lo que puedes hacer es, pues una vez cada cierto tiempo, por ejemplo, si tuvieras tu sociedad en Andorra, pues y vives en España, pues bueno, es relativamente fácil viajar a Andorra pues una vez a la semana o cada 2 semanas y tomar allí las decisiones que haga falta, ¿no? La dirección efectiva pues no sería tan problemática. Lo mismo a lo mejor si tienes una sociedad en Irlanda, tampoco es muy complicado viajar desde prácticamente cualquier lugar de Europa a Dublín. Bueno, pues al final hay que ver un poco que si eres tú el administrador de esa empresa, pues que esa dirección efectiva, que se pueda explicar que realmente está en el país en el que se encuentra la sociedad, ¿vale? Y si no, pues nada, directamente tienes un administrador allí, contratas a un administrador allí, un gerente o una persona que se encargue de los trabajadores y de controlar que todo funciona bien, y tú, bueno, puedes seguir siendo administrador desde el país en el que te encuentres, pero puedes probar que la dirección efectiva y el sustrato empresarial está en el otro país, ¿vale? En el que has montado esta sociedad y en el que tienes las ventajas del tipo que sea, también fiscales que buscabas, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de montar una empresa en el extranjero. Con todo ello os podemos ayudar desde Libre Estado. Si queréis montar una empresa en el extranjero, bueno, yo os aconsejaría primero contratar una consulta con nosotros, con Libre Estado, para que veamos exactamente cuál podría ser el país más adecuado según, bueno, pues las características de tu negocio, las características de bueno, lo que tú quieras conseguir también, también la situación en la que te encuentres. A lo mejor tienes socios en un sitio o en otro, o el tipo de empleado que buscas se da más en un país que en otro. Bueno, todo esto se puede ver. Pero bueno, adicionalmente a nuestras consultas también tenemos ahora la posibilidad, a través de un asociado, de ayudaros a encontrar los empleados que necesitáis en el extranjero. Esto hasta ahora ha sido a menudo un problema para muchos de vosotros, una gran dificultad, ¿no? El encontrar un empleado a lo mejor en Bulgaria o en Rumanía o en Panamá o en Emiratos o en el país en el que queráis o queríais montar esa empresa extranjera y hacerlo de forma totalmente legal para que Hacienda no pueda echaros abajo esto, ¿no? Entonces, claro, el buscar allí este empleado o sobre todo un administrador también, ¿no? Pues para muchos es un gran problema, es algo que va a llevaros mucho tiempo. Entonces, a través de este asociado, él puede ocuparse de buscar a esta persona, incluso de entrenarla, una vez, bueno, buscarla, seleccionar, luego entrenarla y luego controlarla, es decir, controlar que está haciendo el trabajo que queréis que se haga, ¿no? Entonces, bueno,
Sus servicios se pueden contratar de forma modular, según lo que quieras. Si simplemente quieres ayuda para encontrar al empleado y luego ya tú te vas a encargar de entrenarle y demás, pues perfecto, haces solamente la primera parte. Si lo que quieres es hacer las dos primeras partes, o a lo mejor ya tienes el empleado incluso, y lo que quieres es que bueno, pues este asociado nuestro, su empresa, haga el onboarding, es decir, le entrene y demás, pues también se puede contratar eso solamente. Bueno, si quieres, dices, mira, no quiero olvidarme de todo esto, solamente quiero ver los resultados, pues, quiero una especie de departamento externo de recursos humanos, pues también podéis contratar esto con este asociado, ¿vale? Los precios los tengo por aquí, son, bueno, pues primero el Marc, se llama nuestro asociado, ofrece una sesión de consultoría inicial gratis, ¿vale? Es decir, que sin ningún tipo de compromiso y demás. Os explica ahí cómo, bueno, mira con vosotros qué es lo que queréis y si puede ofreceroslo. Y luego ya, pues si ya queréis seguir adelante, pues la búsqueda de un empleado con todo incluido y demás. Bueno, en España pues son 600 a 800 euros, fuera de España entre 800 y 1200, y ya si estamos hablando de Latinoamérica, pues bueno, seguramente una cosa parecida, unos 1000 euros o así, ¿vale? Va a depender del país. Luego el onboarding, es decir, el entrenamiento inicial de 1 a 3 meses, se suele hacer, pues son 500 euros al mes, es decir, que si fueran 3 meses, pues 1500 euros en total, y si es uno, pues 500, ¿vale? Y bueno, si queréis hacerlo del departamento de recursos humanos completo, pues son 800 euros al mes, ¿vale? Con un contrato anual. Así que, bueno, si esto os interesa, pues enviadnos un mensaje, un email, os dejaré ahí en la descripción de este vídeo una forma de contacto para que podáis escribirnos. Y nada, pues hoy os he explicado cómo todo lo que tenéis que tener en cuenta para internacionalizar el negocio. Y lo dicho, también ahora al final pues os he contado una solución que tenéis a través de nuestro asociado para no tener que hacer toda esta búsqueda vosotros mismos. Si necesitáis cualquier cosa, pues aquí nos tenéis en libre estado. Hasta la próxima.